Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. En este vídeo voy a hablar de esta novela, La historia de Maíta, de 1984, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, nacido en Arequipa en 1936. En un vídeo que he grabado hace un rato, lo he puesto ya en el canal, comenté La Casa Verde, de Mario Vargas Llosa, o sea, a ver que lo encuentre, no lo encuentro. Vale, comenté La Casa Verde. Y dije que en realidad el que estaba leyendo era, lo estoy acabando ya, La Guerra del Fin del Mundo, y que los que tenía comentados en el blog desde la Ciudad sin Cine son estos dos, y quería que también aparecieran en el canal. Esta es la primera edición de Historia de Maíta. Es curioso porque me la encontré en una librería de segunda mano en Abaco por 3 euros. Y no sé si esta edición o son todas, pero tiene como un pequeño problema, y es que no sé si se ve, a ver si lo muestro a la cámara, que el borde interior está como muy pegado a la página y eso dificulta la lectura. Entonces, la biblioteca de Retiro saqué la edición de Alfaguara como esta, y aunque tenía la primera edición en casa, pues me lo leí en la versión de Alfaguara, que era más cómodo. Aunque lo curioso de esto, sin embargo, es que en casa tenía este ejemplar de kiosco, que lo tenían mis padres, de las obras completas de Vargas Llosa, donde viene La ciudad y los perros y luego La historia de Maíta. Ya conté en el vídeo de La Casa Verde las circunstancias en las que me acerqué a La ciudad y los perros, no lo voy a repetir, no tiene mucho sentido, dejo un enlace por si alguien lo quiere ver. Y entonces me fascinó a los 21 años el libro de La ciudad y los perros, y no seguí con la segunda novela de este volumen, que era Historia de Maíta, que lo lógico hubiera sido seguir. Y me he estado preguntando por qué no seguí. Pues creo que era porque cuando yo ya he contado que ya hasta los 19, casi 20 años, lo que leía eran libros de género, o sea, de ciencia ficción y terror. Y cuando empecé a leer literatura más seria, y hago así comillas, porque claro, la literatura de terror y ciencia ficción puede ser muy seria, pero cuando empecé a leer más como lo que se llama el canon, es decir, los escritores, yo qué sé, pues Dostoyevsky, Tolstoy y todos estos, pues empezó a sonar lo del boom latinoamericano, y yo decía, pues mira, suena un tal Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, tendré que leerlos. Y Mario Vargas Llosa, ¿cuáles son sus novelas más importantes? La ciudad y los perros. Y como Historia de Maíta no aparecía en ninguno de estos rankings o páginas que yo podía leer, no páginas de internet porque no existía, o yo no lo consultaba, en el 95 todavía no había nada en internet, entonces existía internet pero no se usaba. Entonces era un poco lo de referencias de los periódicos. Entonces, como Historia de Maíta no aparecía de referencia en ningún lado que yo pudiera acceder, pues dejé ese y pasé pues a otro gran libro que me sonaba, pues algo de Camus, de Dostoyevsky o cosas así, ¿no? Y bueno, ya he enseñado en el otro libro todos los que tengo de Vargas Llosa, Los cachorros, Pantaleón en las visitadoras, que este está firmado, Elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, que este está firmado también. Me falta Los jefes, que no lo tengo en casa. Bueno, aquí hay como La tía Julia del escribidor, primera edición, La casa verde, primera edición, 2 primeras ediciones de Vargas Llosa, aquí. Y tengo esa otra, tengo 3, al menos. Vale, entonces, el libro que voy a comentar hoy, realmente, después de esta introducción, es Historia de Maíta. Como lo leí hace años, no me puedo acordar de todo, lógicamente. Me he impreso la reseña que escribí para el blog y voy a depender de leerla. O sea, es uno de esos rescates que hago del blog al canal. Y como digo siempre, no me puedo acordar de todo y voy a depender de las notas, de leerlas, pero como esto funciona más como un podcast que como un vídeo real, porque no hago cortes ni nada, pues creo que da un poco igual. Vale, una cosa interesante es que me acerqué a este libro, a la Historia de Maíta, porque buscando información de Vargas Llosa, llegué a una reseña del ABC de los años 80 de Miguel García Posada, que era uno de mis críticos de referencia cuando yo empecé a leer en serio, de nuevo con comillas, en los años 90. Pues Miguel García Posada escribía en el Babelia del País, y era, yo creo que, mi crítico favorito, y me fiaba muchísimo de lo que decía. Y entonces encontré esta noticia del ABC escaneada en internet diciendo que decía García Posada que se mostraba feliz por poder recomendarle a los lectores un libro que le parecía realmente tan bueno. Y dije, oye, pues tengo que leer Historia de Maíta. Vale, entonces después de todo este periplo en el que acabé leyendo no esta edición, sino una de la biblioteca Eugenio Trías de Retiro,
Pues empieza a hablar del libro, ¿vale? En la historia de Maíta hay un narrador innominado que se podría identificar con el propio Vargas Llosa, que se propone desde el año 1983, que es el presente narrativo de la novela, investigar unos sucesos ocurridos en 1958. Entonces, Alejandro Maíta, que fue compañero del narrador en el Colegio de los Salesianos de Lima, protagonizó un olvidado intento de revolución armada, que para el narrador marcó la línea de partida de todo lo que vendría después. Los atentados de Sendero Luminoso, aunque de esta organización no se nombra en la novela. El narrador se va entrevistando con personas que conocieron a Maíta y que en mayor o menor medida fueron testigos de los hechos más importantes de su vida. A estas personas siempre se presenta contándolas que está recogiendo datos para escribir una novela sobre su condiscípulo salesiano. Una novela que no intenta reconstruir la verdad, sino conocer lo ocurrido para inventar un personaje creíble. En este sentido hay un diálogo en la novela que es muy significativo, que se repite con variantes a varios personajes. Este es el de la página 84. Dice: no va a ser la historia real, sino efectivamente una novela, le confirmo. Una versión muy pálida, remota y si quieres falsa. Entonces, ¿para qué tantos trabajos?, insinúa ella con ironía. ¿Para qué tratar de averiguar lo que pasó? ¿Para qué venir a confesarme de esa manera? ¿Por qué no mentir más bien desde el principio? Porque soy realista. En mis novelas trato siempre de mentir con conocimiento de causa, le explico. Es mi método de trabajo y creo la única manera de escribir historias a partir de la historia con mayúscula. Creo que párrafos como este han influido, por ejemplo, en Javier Cercas, que hace como novelas de autoficción, pero donde también se acaba inventando cosas, ¿no? En cada capítulo, de aproximadamente el mismo número de páginas, el narrador se entrevista con una persona que le permite reconstruir la historia de Maíta en sentido cronológico, desde sus primeros años en el Colegio de Salesianos hasta su intento de iniciar la revolución armada en la sierra. Para que este proceso ocurra, tendrá que darse el encuentro de Maíta con Vallejos, alférez del ejército, cuando el primero ya ha pasado los 40 años y Vallejos sobrepasa apenas los 20. Este encuentro será clave en la historia. Maíta, homosexual clandestino y eterno militante de la izquierda peruana, dividida en grupúsculos cada vez más pequeños y que además no paran de pelearse entre sí, verá en el joven Vallejos la energía que puede llegar a dinamizar el cambio político pasando de la teoría a la acción. Vargas Llosa, como es habitual en él, juega también aquí con la estructura de su novela. Se usa el recurso de la novela en marcha. El proceso de conseguir las notas de los testigos para la novela es la propia novela, que el lector lee. No va a existir una elaboración posterior, pero según el narrador se está entrevistando con las personas que conocieron a Maíta, ya va perfilando al personaje que va a crear. Y en el mismo párrafo, el lector pasa de leer lo que el personaje le cuenta al narrador sobre Maíta en 1983 a leer lo que a este personaje le ocurrió con Maíta en 1958. Y todo esto teniendo en cuenta que el personaje entrevistado puede estar mintiendo y que el narrador crea un personaje consistente a partir de la información que él o bien considera verosímil o bien ha decidido inventar. Normalmente el lector sabe que está en 1983 porque el narrador habla en primera persona y se entiende que hemos saltado a 1958 porque el narrador reconstruye la historia de Maíta en tercera persona, aunque no siempre, porque tras pasar la mitad de la novela, al hablarnos de Maíta, de vez en cuando a él se le cede el privilegio de usar la primera persona. Lo curioso del libro es que uno lo lee pensando que el único que no puede estar mintiendo es el propio narrador. Y no es así. El narrador inventa lo que le parece bien para su historia. Se inventa a personas para entrevistarlas, o bien se inventa las respuestas a sus preguntas para que éstas encajen con el personaje que crea, que comprendemos al final cuando consiga entrevistarse con el Maíta real o inventado. Y lo mismo dará, porque esta novela, que aparentemente se está escribiendo bajo las premisas de una investigación periodística, indaga en el uso de la violencia como uno de los pilares constitutivos de la sociedad peruana, pero también o sobre todo indaga
y esto lo comprenderá el lector al haber finalizado el magnífico capítulo final en la propia fuerza de la ficción para crear realidades alternativas que nos hagan comprender mejor las realidades verdaderas. Historia de Maíta me ha gustado mucho, más que por ejemplo La Casa Verde, que es la que comenté en otro vídeo, más que La Casa Verde. Aunque la indagación formal de la primera no es tan profunda como en la segunda, se deja leer de forma mucho más natural y sus personajes me emocionan más. Y me parece que Historia de Maíta debería estar sin duda entre las obras más destacadas de Mario Vargas Llosa, cuando diría que es una de las novelas de Vargas Llosa que muchos de sus lectores no han leído porque les parece una obra menor. Y decía en mi reseña al final que el siguiente libro de Vargas Llosa que quería leer ha sido, que quería ser La Casa del Fin del Mundo, como al final así ha sido. Me rasco un ojo porque tengo alergia al polen y me está matando el picor de la alergia. Vale, pues hasta aquí la reseña de Historia de Maíta y ahora como siempre voy a hacer el momento spam donde yo hablo de mis propios libros. Esto no es Bambi, mi novela con 6 voces narrativas de 3 chicos jóvenes y 3 chicas jóvenes que entran a trabajar en una empresa de auditoría norteamericana y hablo de los abusos de esta empresa, sobre todo en el tema de los horarios y el control mental de la gente. Es una novela de terror, pero también tiene humor. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de ella. Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, donde un poeta frustrado español habla a través de Skype con otro poeta que es nada más y nada menos que Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, que sabe hablar español, le ha transformado en poeta, y el poeta español le está contando pues todos los problemas de la poesía patria, de las camarillas, de los premios amañados y estas cosas. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa de un personaje de 39 años que va a cumplir 40, que está en crisis porque cada vez tiene trabajos peores, tiene problemas con las parejas, con la familia, con los amigos. Además lo uno a la crisis económica global de 2008-2014 porque está ambientada en 2013 en un Madrid espectral donde hay una invasión de ratas gigantes. Además él es un artista porque está escribiendo novelas pero no consigue tener el éxito que él cree que merece. Y lo de las ratas es pues un tema expresionista. Dejo un enlace a un vídeo donde hablo más extensamente de esta novela y aquí ya me despido. Adiós, hasta luego.